Bienvenidos hoy, 16 de mayo, al podcast 453. El mindfulness y la red mental automática. ¿Qué te dice la tuya? Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y Mindfulness, producido por pcardenas.com, el podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo aplicarla. Si tenéis alguna duda sobre meditación, mindfulness, podéis hacérmela en pcardenas.com/contactar o en el nuevo canal de Telegram, que la primera semana lo tenía desactivado, pero ya está activo, en el nuevo canal Meditación Online y Mindfulness, para quizás allí poder facilitar ejercicios, prácticas, respuestas a vuestras dudas, o tal vez avisar por ahí si hay alguna charla o taller en directo para meditar, contestar preguntas o lo que surja. Bueno, el tema de hoy es el mindfulness y la red mental por defecto. ¿Qué te dice la tuya? Entendamos la red mental por defecto como la red neuronal por defecto o la red automática por defecto. Entonces, hoy hablaremos qué es la red neuronal por defecto, red mental automática, y qué tiene que ver con la práctica del mindfulness y la meditación. Aclarando un poco, para el que no lo pudiera saber, la red neuronal por defecto es sencillamente cuando tu mente empieza a vagabundear mentalmente, empieza a estar en un sitio, en otro, y se activa justamente cuando dejamos de estar plenamente atentos a algo. O sea, mientras estás en tu día a día atento a lo que haces y solo atento a eso, esta red por defecto no se activa o no eres consciente de ella. Pero en el momento que dejas de estar atento a lo que haces, plenamente atento, y tu mente empieza a vagabundear, a tener esa charla interna, a preocuparse, a pensar la lista de tareas, a estar haciendo algo y criticando mentalmente, pensando, protestando, mientras a la vez haces lo que haces, todo eso es la red por defecto. Y todo esto, resumiéndolo mucho, está alimentado por tus experiencias previas, rutinas mentales, actitud general, forma de ser y circunstancias del momento, entre otras. Se llama por defecto, precisamente, porque cuando no estás atento, es donde se irá a la mente de forma automática, de forma inconsciente. En sí, la red por defecto no es buena ni mala. Tener una mente vagabunda en ocasiones incluso ayuda a relajar un poco la mente de las preocupaciones, estrés, recuperar esa capacidad de atencionar, recuperar esa energía mental, etc. Siempre y cuando sepas en qué está tu mente vagabundeando y que no esté alimentando preocupaciones, sino que esté en un estado de relajación, de ilusión, pero en algo que no le genere inquietud. Si ves que en ese vagabundeo estás preocupándote, mira, sacamos ahí una cosa positiva. Y es que ahora eres consciente de ello y puedes utilizar en el sentido de la mente me está diciendo esto, me estoy preocupando por esto, te estás diciendo qué tienes que trabajar. En este caso sería bueno si actúas en darle solución a esa preocupación y no tan bueno si es que lo que hace es volver a alimentar esa preocupación una y otra vez en tu mente, sin darle ninguna solución, solo cerrando el ciclo de preocuparme, sentirme mal, etc. La red por defecto es lo que llamamos en la meditación, entre comillas, estar distraído. O sea, lo que llamamos dispersión en la meditación, cuando nuestra mente deja de estar atento conscientemente a la respiración, por ejemplo. En este caso, la red por defecto nos muestra más cómo somos, cómo actuamos, cómo es nuestra forma de comportarnos. Diríamos incluso que quizás o en parte nos está definiendo como personas, entre comillas. El mindfulness y la red por defecto. La práctica del mindfulness nos puede ayudar a darnos cuenta de que nos dispersamos, darnos cuenta en qué cosas nos dispersamos
y así ayudarnos a conocernos mejor. Y con esto podemos conocernos un poco mejor, saber cómo somos, y si sabemos cómo somos, sabemos dónde podemos trabajarnos y mejorar. Con la práctica podemos reducir ese tiempo en el que estamos en nuestra red por defecto. El mindfulness puede ayudar a cambiar nuestra red por defecto. Al final, todo esto lo forman las creencias, las rutinas mentales, la forma de ser, o sea, cómo actuamos, pensamos y reaccionamos, y todo esto se puede entrenar en el mindfulness. El entrenar, el darnos cuenta en la meditación, nos puede ayudar a que en el día a día seamos más conscientes de nuestra red por defecto y dejarla ahí si es beneficiosa. Dejar que la mente se relaje y que esté a lo suyo para que recupere un poco esa capacidad de atención e incluso se reponga un poco de esa energía mental perdida. O esa dispersión, esa red por defecto, nos puede servir para darnos cuenta si nuestra mente se dispersa y si no es beneficioso para nosotros gestionarlo para no darle más vueltas de la necesaria y alimentarlo más. Hay que entender que la red por defecto ni es buena ni es mala y que forma parte de nosotros. Y solo está dando respuesta, reaccionando o llevando tu mente a pensar y responder en la forma de cómo eres tú o cómo somos o cómo vemos las cosas en ese momento. Pero esa respuesta, esa forma de ver la vida y las circunstancias se puede trabajar con la meditación. Otro beneficio de la meditación es que la red por defecto se active menos veces y las veces que se active estemos menos tiempo en ella, ya que al entrenar con la práctica del mindfulness obtenemos el beneficio de estar más tiempo atentos a las cosas, con lo que nos dispersaremos menos, o sea, estamos menos tiempo en nuestra red por defecto. Y el mindfulness hace que estemos menos tiempo en esta red por defecto porque hemos aprendido en la práctica diaria a darnos cuenta cuando estamos dispersos y gestionarlo para quitarle esa intensidad o esa fuerza con la que llega esos pensamientos. Con esto posibilitamos que vuelva menos veces y además luego entrenamos volver nuestra atención a lo que estábamos haciendo, con lo que entrenamos estar más tiempo atentos a lo que queremos. No olvidemos que el mindfulness al final es una actitud con la que vemos la vida, o sea, que si la red por defecto es, entre comillas, la actitud de nuestra mente ante la vida, los pensamientos que surgen y demás, y el mindfulness nos ayuda a generarnos una nueva forma de actuar o de responder, eso termina modificando la antigua red por defecto por una, entre comillas, mejorada que nos ayudará a alimentar o a generar una mejor actitud de forma automática, o sea, generar una mejorada red por defecto y que ella tienda a actuar de esa manera de pensar y responder sin que estemos nosotros conscientemente haciéndolo. Después, si le ayudamos conscientemente, pues mejoramos aún esa forma de ser. Eso sí, siempre es bueno el seguir siendo consciente para seguir mejorando, porque esto se consigue pasito a pasito, sin prisa pero constante. Resumiendo, la red por defecto es la suma de pensamientos, charla interna, preocupaciones, etc., que surgen en nuestra mente de forma automática cuando no estamos plenamente atentos a algo. La red por defecto es, en general, cómo respondemos inconscientemente a lo que nos sucede. Si observamos conscientemente la red por defecto, podemos ayudarnos a conocernos mejor y saber qué debemos trabajar para mejorarlo. En el mindfulness, esta red por defecto es a lo que llamamos dispersión, o sea, cuando en la práctica dejamos de estar atentos conscientemente a la respiración, por ejemplo, y nuestra mente se nos va. Con la práctica de la meditación, aprendemos a darnos cuenta de esas dispersiones y gestionarlas. Por lo tanto, podemos mejorar nuestra red por defecto, red neuronal por defecto, o red automática por defecto, red mental por defecto, a una que nos genere mejor bienestar. Bueno,
Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo en iTunes con las 5 estrellas y la reseña. Y con las estrellas, apoyo, comentario en Spotify e iVoox. Muchas gracias.